Bueno, bienvenidos de regreso a nuestra sesión número 2. Vamos a continuar el estudio que comenzamos anteriormente sobre los movimientos de Jesús a través de su casa. Algunos se preguntarán si el santuario es la casa de Jesús. En realidad sí es. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús entró al templo la última vez? Se relata en Mateo 21:42. Jesús echó a los mercaderes del templo y dijo: mi casa debe ser una casa de oración. Mi casa, dijo, el templo, debe ser una casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Así que Jesús se refirió al santuario como su casa. Y entonces Él nos da el tour de su casa, desde el campamento, entonces hasta al altar del sacrificio, luego entonces al lavacro, y entonces ahora vamos a estudiar su movimiento al lugar santo. Pero tengamos una oración para comenzar. Padre Celestial, gracias te damos por habernos acompañado en nuestro primer estudio. Y ahora, al continuar estudiando en cuanto a la casa de Jesús, del Mesías, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Contamos, Señor, con tu presencia, la reclamamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar lo que estudiamos en nuestra primera sesión. Estudiamos 3 movimientos de Jesús a través de su casa. ¿Dónde comenzamos? En el campamento. Comenzamos en el campamento. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en el campamento? En medio nuestro, ¿vivió qué? Una vida absolutamente perfecta. ¿Con qué motivo? ¿Cuál fue el propósito por el cual vivió la vida perfecta? Para tejer un manto de perfecta justicia, para ofrecerle a ¿cuántas personas? A todo ser humano. Luego Jesús se movió al altar del sacrificio. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo Jesús en el altar? Dio su vida. Todos los pecados de todos los seres humanos fueron colocados sobre Él y sufrió la pena o el castigo que deben sufrir todos los seres humanos. Y luego, después de eso, nos movemos al lavacro. ¿Qué representa el lavacro? ¿Qué función de Jesús representa el lavacro? La resurrección de Jesús, cuando se despoja de la contaminación de la muerte, para no morir más. Se lava, por así decirlo, de la muerte, como cuando nosotros nos bautizamos, nos lavamos del pecado y de la muerte también. Es decir, pasamos por la experiencia de Jesús cuando nos bautizamos. Nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos de la muerte, nos despojamos del pecado. Ahora necesitamos ir al siguiente paso de Jesús a través de su casa. Su labor en el lugar santo. ¿Ve? Nos movemos del campamento al altar del sacrificio, al lavacro, y luego el siguiente lugar después del lavacro es el lugar santo, el primer apartamento del santuario. Ahora vamos a leer Juan el capítulo 3 y los versículos 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. He mencionado que Jesús vivió por todos, Jesús murió por todos, Jesús resucitó por todos. Entonces la pregunta es, si lo hizo por todos, entonces ciertamente todos se van a salvar. No. Juan 3, 14 al 16 nos dice que hay una condición. Vamos a leer esos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, lo hizo por el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego se repite el mismo pensamiento: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús, por su vida, su muerte y su resurrección, compró el regalo de la salvación. Pagó el precio para comprar el regalo para la salvación.
Es un regalo disponible para todos los seres humanos. Pero hay una condición, y es que usted tiene que aceptar el regalo. Porque si Jesús compró el regalo, pagó el regalo, nos ofrece el regalo, y nosotros decimos no gracias, no nos beneficiamos con el regalo. Permítame ilustrar de otra manera este asunto de que Cristo vivió por todos, sí, murió por todos, sí, resucitó por todos, cómo no, pero solamente los que aceptan su vida y su muerte y su resurrección se van a salvar. Tenemos que responder, en otras palabras. Tenemos que escoger aceptar el regalo que Cristo pagó. Vamos a dar una ilustración. Quiero que se imaginen el dueño de un banco multicuatrillonario. Tiene suficientes recursos en su banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Hay suficiente capital para pagar todas las hipotecas, todas las tarjetas de crédito, todos los préstamos educativos, todas las tarjetas de almacenes por departamento, las cuotas de los automóviles. Él depositó en ese banco suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. ¿Cuán larga creen ustedes que sería la cola de gente reclamando el capital? Yo creo que le daría varias vueltas al mundo, indudablemente. Pero ¿de qué valdría que él tuviera ese dinero en el banco si nadie lo sabe? Por lo tanto, este dueño del banco, por todos los medios posibles, por palabra de boca, por televisión, por radio, por internet, por teléfono, por la prensa, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, reparte la buena noticia que este multicuatrillonario ha depositado suficiente dinero en su banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. No hay razón por la cual nadie tenga que quedarse endeudado, pero hay una condición. Y la condición es que los deudores tienen que arrepentirse de haberse endeudado y tienen que confesar que hicieron mal en endeudarse. Y tienen que prometer que van a no endeudarse en el futuro y que tienen que venir al banco confiando que el dueño del banco se puede confiar en lo que él dice y que en verdad él va a tomar el capital del banco para pagar las deudas. Ahora podemos entender un poquito mejor lo que hizo Jesús. El Señor Jesucristo, cuando vivió y murió y resucitó, depositó, por así decirlo, en el banco celestial suficiente capital para cancelar las deudas de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, la vida, muerte y resurrección de Cristo es suficiente para salvar a todo ser humano en el planeta. Pero hay una condición, y es que usted tiene que arrepentirse, confesar su pecado, tener fe que Jesús le va a saldar la cuenta, le va a pagar la deuda, y venir a Jesús y pedirle que Él tome su vida, su muerte y su resurrección y se los ponga a su cuenta. Es decir, el capital está allí. Pero si usted no viene a reclamar el capital, todavía queda ¿qué? Todavía queda endeudado o endeudada. Es decir, cuando Jesús vivió, murió y resucitó, hizo un depósito de suficiente capital en el banco celestial para salvar a todo ser humano. Pero solo los que reclaman el capital que depositó Jesús allí se van a salvar. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro devocional Hijos e Hijas de Dios, página 24. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. Y no pasa por alto a nadie. Ahora escuchen esto. La idea del banco no es una idea mía. Viene de este libro, escrito por Elena White,
que se llama hijos e hijas de Dios. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. ¿Qué es lo que hay en el banco? ¿Un fondo de qué? Un fondo inagotable. ¿Qué significa inagotable? Si es inagotable, ¿hay suficiente para todos? Sí. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia, es decir, de la obediencia de Jesús. En el cielo, sus méritos, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¡Qué tremenda cita! Un fondo inagotable. Cuando Jesús vivió, murió y resucitó, hay suficientes recursos para salvar a todo ser humano que jamás haya vivido, pero no todos se van a salvar. Vamos a leer algunos versículos muy interesantes aquí. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y cómo es ese abogado? Jesucristo el que justo. Así que, por ejemplo, yo cometo un pecado, me arrepiento del pecado, confieso mi pecado y le digo a Jesús: Señor Jesús, tú viviste una vida perfecta, tú moriste por ese pecado. Señor Jesús, tú eres justo, yo soy injusto. Por favor, sé mi abogado. Ve ante el Padre y reclama el perdón por tu vida y por tu muerte. Y el Padre acepta la vida y la muerte de Cristo en mi lugar. Ese es el fondo inagotable. Pero tenemos que arrepentirnos y confesar el pecado y reclamar eso de Jesús por medio de la fe en Él. Ahora, si yo les preguntara si Cristo intercede por todos los seres humanos, posiblemente algunos dirían: sí, Jesús intercede por todos los seres humanos. Jesús no intercede por todos los seres humanos. Eso no es bíblico. ¿Por quiénes entonces intercede? Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25, dejamos que la Biblia nos lo explique. Hebreos 7 y el versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Por quiénes intercede Jesús? Por los que por medio de Jesús se acercan ¿a quién? ¿Y los que no se acercan a Dios por Él? Sigue diciendo: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para interceder por quiénes? Por los que se acercan a Dios por medio de Jesús. Ahora, yo mencioné en el primer tema que el Señor Jesucristo no perdonó todos los pecados en la cruz. Y yo vi a algunas personas como que se les arrugó la frente y como que los ojos se como medio cerraron. ¿Qué idea es esta? Si siempre se nos ha enseñado que Cristo perdonó los pecados en la cruz. No, Jesús no perdonó los pecados en la cruz. Jesús hizo provisión en la cruz para perdonar pecados. Hizo el depósito. Pero usted tiene que arrepentirse y confesarlos y confiar en Jesús personalmente, y entonces Él toma el capital y lo pone a su cuenta y le cancela su cuenta. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque la mayoría de los cristianos dicen: Cristo murió en la cruz. Con tal que yo digo, yo acepto a Cristo en la cruz, ya todo está listo, todo está perdonado. No, eso no lo enseña la Biblia. Vamos a leer algunos versículos para que se den cuenta.
Hechos 2 y el versículo 38. El apóstol Pedro predicó un tremendo sermón en el día del Pentecostés. Eso lo estudiamos en la lección de la escuela sabática, no la última, sino la penúltima lección de escuela sabática, lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Y cuando Pedro terminó su sermón, no hizo un llamado. Y por eso los que estaban presentes vinieron a Pedro y le dijeron: Pedro, ¿qué tenemos que hacer por en respuesta a este maravilloso sermón que tú has dado? Y fíjense lo que dijo Pedro. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. Y luego, ¿qué dice? Y bautícese. ¿Quién? ¿Es individual el asunto? ¿La gente se salva en masas o por individuos? Dice cada uno. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que una persona recibe perdón? ¿Cuando Cristo murió en la cruz? No, ¿cuándo? Cuando una persona se arrepiente y se bautiza, según este texto, entonces está reclamando el capital y Cristo toma el capital y se lo pone a la cuenta. Y Dios mira a la persona como si nunca hubiera pecado, porque el manto de la justicia de Cristo cubre al individuo y su deuda queda cancelada porque Cristo pagó en la cruz por los pecados de esa persona. Qué tremendo concepto. Vamos a Hechos 10:43, Hechos 10 y el versículo 43. Varios versículos vamos a leer que demuestran qué es lo que hace Jesús en el cielo ahora. ¿Saben lo que hace Jesús en el cielo ahora? Es muy sencillo. Él está allá como intercesor o abogado para los que vienen a reclamar el capital. Es decir, el dinero ya está en el banco, por así decirlo. Los méritos de Jesús están en el banco, un fondo inagotable. ¿Y ahora qué hace Jesús? Jesús recibe clientes. Cuando una persona peca y se predica un sermón de que recibe a Cristo como tu Salvador, bautízate enterrando tus pecados, entonces la persona dice: de verdad que yo soy pecador, yo merezco la muerte, yo tengo una vida que no cuadra con lo que dice la ley. Pero Señor Jesús, tú viviste una vida perfecta, tú moriste por mis pecados, resucitaste para interceder por mí en el santuario celestial. Señor Jesús, por favor, represéntame ante el Padre. Y entonces Jesús va ante el Padre y le dice: Padre, yo vengo aquí como abogado del pastor Bor. Y el Padre dice: bueno, ¿y el pastor Bor dónde está? No lo mires a él. A mí. Porque él me recibió a mí, me aceptó como su Salvador. Entonces mi vida ya cuenta en lugar de la vida de él. Y la muerte mía cuenta en lugar de la muerte de él. Y soy acepto, como dice el apóstol Pablo, en el amado. Qué tremendo concepto. Pero la salvación es individual. Cristo nos salvó a todos en la cruz, hizo provisión, depositó el capital, compró el regalo, pero tenemos que aceptar el regalo, tenemos que reclamar el capital. Noten Hechos 10:43. Hablando de Jesús dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué van a recibir? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Quiénes son los que reciben perdón? Los que creen. Los que creen en Jesús. ¿Me están entendiendo el punto? Es decir, Cristo no perdonó los pecados en la cruz. Los perdona, toma el capital cuando yo creo o confío en Él. En ese momento, Cristo me perdona los pecados. Ustedes conocen 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Este es uno de los textos que podemos repetir de memoria. Dice: si confesamos, ese es un sí condicional, no un sí afirmativo, un sí condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que Jesús nos perdona los pecados y nos limpia de todo mal? Cuando confesamos los pecados. Y los confesamos porque nos arrepentimos de ellos. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Estamos en la misma página? Noten Proverbios 28:13.
Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13. También un versículo muy bien conocido. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. El libro Fe y Obras, página 110. Tremenda cita esta. Dice, es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? ¿Qué es un pecador penitente? ¿Qué significa penitente? Que está triste por el pecado, ¿verdad? Penitente significa que está arrepentido. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. La justicia de Cristo obra nuestra justificación. Sigue diciendo, no importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Justicia imputada significa acreditada. Nos es puesta a la cuenta cuando aceptamos a Jesús. En otra cita en el libro devocional, La fe por la cual vivo, página 109, dice, la gracia de Cristo justifica gratuitamente. ¿Justifica cómo? ¿Y por qué es gratuitamente? Porque nosotros no tenemos que pagar, Él pagó. Él compró el regalo, Él pagó, yo no tengo que pagar. Lo que tengo que hacer es aceptar el regalo. Yo pregunto, ¿usted puede rechazar un regalo? Si alguien le da un regalo, ¿usted tiene la opción de rechazarlo? Claro que tiene la opción de rechazarlo. ¿Sí o no? Por ejemplo, si un miembro de la iglesia juega a la lotería, que no debemos hacer, y se gana 2 millones y le ofrece regalar a la iglesia 1 millón, ¿qué dice la iglesia? Le dice, muchas gracias, nos cae bien el millón. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque es dinero que está manchado, ¿sí o no? Ahora, fíjense lo que dice. La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo por el pecado. El mismo instante, qué tremendo esto, el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por fe, recibe perdón. Se le imputa la justicia de Cristo, es decir, se le pone la justicia de Cristo a su cuenta y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Pero hay que reclamarlo, ¿sí o no? Hay que reclamar el regalo, personalmente, por el arrepentimiento, por la confesión, por el bautismo, como vimos, dijo Pedro, por el bautismo y por la fe en Cristo Jesús. Adoptarlo como nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado. Ahora, tomemos un ejemplo práctico de la Biblia sobre cómo funciona este asunto. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Vamos a mirar un momento la historia del hijo pródigo para ver cómo es que resulta este asunto. Este joven era un muchacho bien egoísta cuando vivía en la casa. Estaba cansado de las reglas del hogar. Le dice, papá, ya estoy cansado de todos estos reglamentos y todas estas leyes de la casa. Yo quiero salir, quiero ser libre, quiero vivir la vida, gozar la vida. El papá trató de disuadirlo, pero no fue capaz. Así que el joven se fue. Y por allá disfrutó de todos los placeres que estaban disponibles para él. Según el hermano, hasta se acostó con rameras. Después de un tiempo de disfrutar, entre comillas, le vino la época difícil, porque se le acabó el dinero y se le fueron todos los amigos. Y terminó trabajando entre los puercos y compitiendo con los puercos por la comida.
Un judío que ni siquiera se le permitía tocar un puerco. Y este está trabajando entre los puercos y compitiendo con ellos por la comida. Y cuando está ya en el fondo del abismo, el muchacho se acuerda de su casa. Ay, qué bueno era mi papá. Qué buenas eran las reglas de la casa. ¿Ve? Nosotros no nos arrepentimos. Dios nos da el arrepentimiento. La Biblia dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y él se acuerda de la bondad del Padre. Él dice, ay, mi Padre es tan bueno. Y se arrepiente. Y dice, voy a volver a mi casa y le voy a confesar. Fíjese, se arrepiente primero, luego voy a confesar. Yo conozco a mi Padre, tal vez me reciba. Y llega a la casa y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hace el padre? El padre le dice, ¿cómo así que si tú eres mi hijo? Tú volviste arrepentido, te he estado esperando, confesaste tu pecado, confiaste que yo soy bondadoso y lo recibió y lo abrazó. Y entonces, ¿qué le hizo el padre? El padre le colocó el manto para cubrir su inmundicia. ¿Cuándo es que este joven entonces fue perdonado o fue justificado? Cuando se arrepintió del pecado, cuando lo confesó y cuando confió en la bondad y el amor de su Padre. En ese momento recibió el perdón y le fue dado el manto, por así decirlo, de justicia de su Padre. Lo mismo sucede con los pecadores. Cuando un pecador se arrepiente, confiesa su pecado, confía en la bondad y el amor de Jesús, que Él vivió y murió por esos pecados, el Señor Jesucristo nos recibe con los brazos abiertos y nos cubre con el manto de su perfecta justicia. Qué gloriosa historia, esta historia del Hijo Pródigo. Quiero leerles una cita en el Conflicto de los Siglos, página 479. Si yo les preguntara, ¿qué es más importante? ¿La vida perfecta de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección o su intercesión? ¿Qué respuesta me darían? Pero la mayoría de los cristianos dicen, la cruz, nada más la cruz. No. Si Jesús vive su vida perfecta, si no vive una vida perfecta, su sacrificio no es acepto. Si Jesús muere, pero no resucita, no puede cumplir la siguiente función de aplicar los beneficios de su vida y su muerte a los pecadores. Es decir, cada paso de Jesús es igualmente indispensable para la salvación. Hay que mirar la salvación como un proceso. Hay que mirar el panorama global de la salvación para entender que Cristo es nuestro todo. Su vida es nuestra, su muerte es nuestra, su resurrección es nuestra, su intercesión es nuestra. Si nos arrepentimos, confesamos el pecado y confiamos en la bondad y el amor de Jesús. Fíjense lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Su intercesión es ¿qué? Tan esencial como su muerte en la cruz. Ahora dice, con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. Ahora fíjense, la provisión de salvación estaba completa cuando Jesús dijo consumado es en la cruz. Porque había vivido una vida perfecta, tejido un manto perfecto y había muerto por todos los pecados. La provisión estaba completa, pero todavía faltaba hacer la aplicación de lo que Jesús ganó individualmente a través del arrepentimiento, la confesión y la confianza en Jesús. ¿Están entendiendo? Sigue diciendo la cita. Con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. Por la fe debemos entrar dentro del velo donde entró por nosotros como precursor
Jesús. ¿Es indispensable la obra intercesora de Cristo que nos vaya a representar como abogado? Sí. ¿Tiene que estar vivo para eso? ¿Tiene que haber resucitado? Sí. ¿El Padre lo hubiera resucitado si no hubiera ofrecido un sacrificio perfecto? No. ¿Su sacrificio hubiera sido aceptado si el Señor Jesucristo no vivió una vida perfecta? No. Es una cadena, mis hermanos y hermanas, la salvación. Un proceso de varios pasos. Estamos tomando el tour de la casa del Mesías para ver cómo salva el Señor Jesucristo a los seres humanos. Ahora tenemos que ir al quinto paso de Jesús a través de su casa. Tenemos que hablar del lugar santísimo del santuario. Ahora, necesito explicarles que cuando en el servicio del Antiguo Testamento la gente se arrepentía del pecado y confesaba sus pecados, el sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba los pecados del pecador penitente sobre la cabeza del animal, porque ahí está en realidad el cerebro, la conciencia. Ahí fue que sufrió Jesús en su mente, agonía mental. Casi no podía sentir el dolor físico por la agonía mental. Es decir, el sacerdote y a veces el pecador colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima y transfería su pecado a la víctima. Y luego el sacerdote mataba a la víctima. A veces también era el pecador que mataba a la víctima. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre de la víctima que tenía el registro del pecado y llevaba la sangre allí al velo entre el lugar santo y el lugar santísimo y depositaba el pecado en el santuario. Ahora, no tienen que sentir temor. Ay, entonces los pecados están allá. Miren, nuestra mayor seguridad de salvación es que nuestros pecados entren al santuario por la sangre de Cristo. Porque si no están allá, están aquí. Así que tenemos que estar seguros de arrepentirnos y confesar el pecado y contratar a Jesús como abogado para que a través de su sangre Él transfiera nuestros pecados de nosotros a Él como la víctima al santuario. Pero el problema es que cuando se transfería el pecado al santuario, el santuario quedaba contaminado. El pecador quedaba limpio y perdonado. Pero ahora el problema lo tenía el santuario, porque el santuario quedaba contaminado. Es decir, que en algún momento era necesario purificar el santuario de los pecados que habían entrado allí continuamente a través del año religioso judío. Desde que Jesús ascendió al cielo, Él ha estado recibiendo la penitencia de los pecadores, quienes envían sus pecados al santuario, y Jesús a través de su sangre introduce esos pecados allí en el santuario, y el santuario queda contaminado con el registro del pecado. Pecador queda limpio, porque el pecado ha sido transferido del pecador a la víctima y a través de la sangre de la víctima al santuario. Es decir, el pecador ya está limpio, el santuario está contaminado. Por lo tanto, hay que purificar el santuario. Ahora necesitaríamos mucho tiempo para hablar de la purificación del santuario. Sencillamente vale decir que hay un texto en la Biblia, Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En realidad la fecha que nos da ese periodo de tiempo es el año 1844. Cuando el Señor Jesucristo comenzó, todavía sigue introduciendo el pecado al santuario por su sangre, pero comenzando con los que primero vivieron en la tierra, Él ahora está limpiando el santuario, purificando el santuario de aquellos pecados que entraron al santuario por medio de su sangre, la purificación del santuario. Eso comenzó en el año 1844. Los pecados todavía entran porque hasta que no se cierre la puerta de la gracia, todavía podemos ir a Jesús, reclamarlo como abogado para que Él introduzca nuestros pecados en el santuario. Él comenzó a juzgar a los que primero vivieron sobre la tierra, con Adán. Y cada generación sucesiva iba a terminar juzgando a los que están vivos. Y cuando haya juzgado el último individuo de entre los vivos que profesó a Jesús,
se va a cerrar la puerta de la gracia y entonces el santuario habrá quedado completamente purificado de los pecados. Esa es la obra que desempeña Jesús ahora en el santuario. No solo introducir los pecados por medio de su sangre de los que los confiesan y se arrepienten de ellos y confían en Jesús, sino también comenzar el proceso de purificar el santuario de los registros, empezando con los que primero vivieron sobre la tierra. Más adelante en esta semana vamos a hablar un poco más de este proceso del juicio. Ahora, es importante para nosotros recordar que en el día de expiación los únicos pecados que eran purificados del santuario eran los pecados que habían entrado al santuario por medio de la sangre de la víctima. Los pecados que habían sido, de los cuales se habían arrepentido, los habían confesado y habían confiado en Cristo Jesús como Salvador personal. Pero ahora necesitamos hacernos una pregunta. ¿Cómo se sabe que el arrepentimiento de una persona es genuino? ¿Todos los arrepentimientos son genuinos? ¿Todas las confesiones son genuinas? ¿Toda la fe tal llamada en Jesús es genuina? No. Por lo tanto, hay que hacer un juicio para distinguir entre los que realmente se arrepintieron y confesaron sus pecados porque estaban tristes de verdad y aquellos que no estaban. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo se determina que el arrepentimiento de una persona fue genuino? La respuesta es muy sencilla. Las obras de la persona demuestran si el arrepentimiento fue genuino o no. Y lo que se examina en el juicio son nuestras obras. Somos salvos por gracia a través de la fe. No somos salvos por nuestras obras. Pero seremos juzgados por obras. La Biblia dice claramente: salvos por gracia a través de la fe, pero juzgados por obras. Y usted dice, ahí tiene que haber una contradicción. No, no hay contradicción. Las obras demuestran si la fe de la persona fue genuina o no. ¿Cuál es el capítulo de la fe en la Biblia? Hebreos 11. ¿Han notado ustedes que toda la gente en Hebreos 11 está haciendo algo? No están creyendo algo, están creyendo y haciendo. Es decir, creer en Jesús y llevar la misma vida y desobedecer es evidencia de que el arrepentimiento no es genuino. Por ejemplo, si yo tengo un fogón calientísimo aquí y yo pongo la mano sobre el fogón y digo, ay, cómo me duele, pero no quito la mano, es porque no me duele suficiente. La persona dice, ay, estoy triste por el pecado, y sigue igual. No está en realidad triste por el pecado. El verdadero arrepentimiento no es tristeza por las consecuencias que da el pecado, sino por el pecado mismo. Por ejemplo, cuando yo era niño, pues yo peleaba con mis 3 hermanas. Ya no. Tengo 3 hermanos, el Señor no me dio ningún hermano, nada más 3 hermanas. Pero son buenas hermanas, pero peleábamos cuando estábamos creciendo. Y claro, mi papá siempre se ponía de parte de las niñas. Y a veces cuando yo estaba peleando, mi papá sacaba la correa y decía, te voy a dar una pela. Te voy a dar fuerte, dependiendo de qué país son. ¿Y saben lo que yo decía a mi papá? Decía a mi papá, ay no papá, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste de haber peleado con mis hermanas? No, estaba triste porque me iban a dar fuerte. Estaba arrepentido de las consecuencias, no del pecado. El propósito del juicio, de examinar las obras, es que las obras demuestran si el arrepentimiento fue genuino o no, si la fe fue genuina o no. Dios le dice a Noé, va a llover, construye un barco. ¿Y qué dice Noé? Gracias por esta gran revelación. Te creo, Señor, te creo. ¿Qué hace Noé? Saca los serruchos y los clavos y los martillos y se pone a construir.
Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham dice, Señor, gracias por esta gran revelación. Aquí me quedo en Ur de los Caldeos. No, sale. Cuando Dios le dice a Moisés, mira Moisés, sal de Egipto con este pueblo rebelde. ¿Qué hace Moisés? Prefiere dejar a un lado toda la riqueza de Egipto y obedece a Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, toma tu hijo, tu único, el hijo de la promesa, y ve y sacrifícalo. ¿Qué hace Abraham? Lleva a su hijo para sacrificarlo. La fe se muestra por las obras. Y el juicio, el propósito del juicio es determinar quiénes en realidad tuvieron fe que se deja ver por sus obras. Un esposo que le dice a la esposa, ay, yo te quiero tanto, y entonces le da una serie de golpes, y luego le dice a la esposa, ay, perdón, ay, no debería haberte hecho eso, y la esposa dice, yo te perdono, y luego a la media hora le está pegando otra vez. Uno tiene razón para cuestionar si el arrepentimiento fue genuino o no. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, permítame leerles esta cita del libro El conflicto de los siglos. Una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la prueba de un verdadero arrepentimiento? Una reforma en la vida. Cuando usted entierra el pasado en las aguas del bautismo y sale de las aguas, sale una nueva criatura para vivir de una forma distinta. Sigue diciendo, de los que realmente recibieron, se arrepintieron. Amaban los que antes aborrecían, y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con las joyas de oro, el de la compostura de los vestidos, sin el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Había un cambio en la vida cuando había verdadero arrepentimiento, una confesión genuina y una fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿saben ustedes quiénes son los únicos casos que son examinados en este juicio a partir de 1844? Los únicos que son examinados son los que alguna vez profesaron a Jesús. Los que nunca profesaron a Jesús, los impíos, esos no entran en perspectiva antes de la segunda venida. De esto vamos a hablar un poquito más adelante esta semana. Ahora, ¿por qué razón se examinan los casos de los que profesaron el nombre de Jesús para determinar si su arrepentimiento y su confesión y su fe fueron genuinos o no? La razón es muy sencilla. Cuando Cristo venga, Él va a llevarse a su pueblo al cielo, pero antes de poderse llevar su pueblo al cielo, Él tiene que demostrar en el juicio quién es miembro de su pueblo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y para eso hay que hacer un juicio. Y algunos dicen, pero pastor, ¿para qué Dios necesita un juicio? Todavía estamos hablando del quinto paso, el lugar santísimo. ¿Para qué necesita Dios un juicio? ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Dios no conoce todo? ¿Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder? ¿Dios sabe quién se arrepintió de verdad y quién no? Claro que Dios lo sabe. Entonces, ¿para qué un juicio? El propósito del juicio no es para Dios. El propósito del juicio es para el universo. Porque hay personas que parecen ser muy buenas, pero por dentro tienen un problema muy serio. Por eso Dios va a traer a la luz toda la vida de la persona, para demostrar si la persona fue genuina o no. Va a separar a los creyentes falsos de los creyentes genuinos. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿La cizaña profesa a Jesús? La cizaña profesa a Jesús, pero hay que hacer una separación. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? Entonces hay que hacer una separación. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. Y usted dice, ¿cómo que eso de peces? Jesús dijo, seguid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y pescaban con redes. Yo pregunto, cuando tiraban la red,
y sacaban la red, no tenía sino puros pececitos buenos. No, tenía un montón de peces que no se podían comer. ¿Y qué hacían? Cuando llegaban a la playa, separaban a los peces buenos de los peces malos. El acto de tirar la red es la predicación del Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, la red del Evangelio reúne toda clase de personas, peces buenos y peces malos. El propósito del juicio es demostrarle al universo cuáles son los peces buenos y los peces malos, las vírgenes sabias y las vírgenes fatuas, el trigo y la cizaña. Yo pregunto, hay personas inclusive que dicen Señor, Señor, echan demonios y hacen milagros y dan profecías que Jesús no va a reconocer como suyos. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre. Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y qué va a decir el Señor Jesucristo? Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay lobos disfrazados de ovejas? El Señor Jesucristo lo dijo. En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. Inclusive hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios el capítulo 11. Yo pregunto, ¿es posible que a una persona que haya sido perdonada se le pueda revocar el perdón? Dios, cuando se examinan los casos de las personas, es posible que una persona que Dios lo perdonó porque la persona vino y dijo, por favor perdóname, pero cuando se examina el caso, se determina que el arrepentimiento y la confesión no fueron genuinos. ¿Es posible que Dios revoque el perdón que dio? Sí, Señor, eso es bíblico. Les doy nada más un ejemplo de cómo es bíblico. ¿Recuerdan la historia de los dos deudores? Un individuo debía una suma que no podía pagar, imposible de pagar, 10,000 talentos. Ni trabajando 1,000,000 de años podría haber pagado esa deuda. Así que su señor le dice, échenlo a la cárcel hasta que pague todos los 10,000 talentos. ¡Wow! Este individuo estaba en una situación difícil. Por lo tanto le dice a su señor, ay, por favor, le forma la llorona, ¿no? Ay, por favor, señor, dame tiempo que yo lo pago. Y el señor le dice, ¿qué tiempo ni qué pan caliente? Si tú no tienes donde caerte muerto, ¿cómo vas a pagar esa deuda? Y sigue rogando y dice, ay, por favor, por favor. Oh, y entonces el Señor, movido a misericordia, para que clamó a él, dijo, voy a hacer algo mejor, te puedes ir, la deuda queda perdonada. Esa deuda que no podías pagar, perdonada. ¡Wow! Este individuo dice, esto es tremendo. Él no estaba arrepentido de haberle administrado mal los fondos al Señor. Estaba triste de que iba a parar en la cárcel y le iban a confiscar todo. Estaba triste de las consecuencias y no del pecado. Y eso se deja ver por sus obras, ¿ve? Clamó por perdón, el Señor lo perdonó por gracia, pero ahora él sale y se encuentra a una pobre víctima que le debía 100 denarios, el equivalente de 100 días de trabajo, pero una deuda que se podía pagar aunque fuera en cuotas. Y entonces le dice a este individuo, págame lo que me debes. Y este individuo hace lo mismo, le dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y dice, ¿qué tiempo? Y lo agarra por el cuello y lo está ahorcando. Resulta que los siervos del Señor, que representan a los ángeles que registran nuestras acciones para ver si nuestro arrepentimiento fue genuino o no, fueron y le contaron al Señor, que representa a Dios, y le dijeron, ¿sabes lo que hizo ese individuo que le perdonase esa deuda tan grandota? Se consiguió uno que le debía una miseria y lo estaba ahorcando para que le pagara. Sus obras demostraron que no apreciaba el perdón de su Señor, que se había arrepentido de las consecuencias y no del pecado mismo. Y dice la Biblia que su Señor le revocó el perdón hasta que pagara todo lo que debía. Así que en el juicio Dios dejará ver quién es quién.
¿Quién es un creyente genuino? ¿Quién en verdad está triste por el pecado? Que ha confesado su pecado, que ha confiado en Jesús, que ha enterrado su vida en las aguas del bautismo, que ha contratado a Jesús como intercesor, mediador, abogado. Y aquellas personas que solamente quieren escapar al castigo o quieren ganar la recompensa del cielo. ¿Le está quedando claro el quinto paso de Jesús? Ahora, ¿ese paso es tan importante como los otros? Pues si Cristo no hace una obra de separación, entonces ¿cómo se va a llevar a su pueblo al cielo? ¿Cómo va a demostrar al universo quién es verdadero miembro de su pueblo? Todos nos quedaríamos aquí. Entonces es igual de importante. El tiempo se ha ido aquí, así que hay que ir al paso número 6. El paso número 6 se realiza cuando el sumo sacerdote sacaba todos los pecados del santuario, purificando el santuario. Él iba y los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Azazel es un símbolo de Satanás. ¿Quién fue el que originó el pecado? Satanás. ¿Quién perpetúa el pecado? Satanás es el originador y el perpetuador. Es el culpable, en otras palabras, del pecado. Y por esa razón todos los pecados de los penitentes, de los que realmente reclamaron a Cristo como Salvador personal, cuyos pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, ahora Cristo tomará todos esos pecados en el santuario y los colocará sobre el originador y el instigador del pecado. Escuchen, el macho cabrío no perdonaba el pecado, porque los pecados ya habían sido perdonados cuando entraron al santuario por la sangre. El macho cabrío sencillamente sufría el castigo final como el originador y el perpetuador del pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y entonces el santuario quedaba limpio, y para hacer una larga historia corta, el macho cabrío Azazel era enviado al desierto donde no había habitantes. Eso representa el milenio. Durante el milenio este mundo estará desordenado y vacío. No habrá habitantes. Y Apocalipsis 20 dice que Satanás será atado a este planeta por 1000 años. Y la buena nueva es que después de los 1000 años, después que los pecados de los penitentes han sido colocados sobre él, los pecados que fueron perdonados por la sangre de el macho cabrío de Dios que representa a Cristo Jesús, esos pecados son colocados finalmente sobre Satanás. Y la buena nueva es que después del milenio desciende la santa ciudad Nueva Jerusalén, y para hacer una larga historia corta, la Biblia dice que fuego descenderá del cielo y consumirá a todos los pecadores, consumirá a Satanás y sus ángeles, y Dios tendrá un universo limpio. Ese es el paso número 6. ¿Ese paso es igualmente importante que todos los demás? Lógico que sí, porque si Jesús no desempeña ese paso, entonces tenemos al diablo siempre aquí. Pero eso indica que el diablo finalmente será destruido y será desterrado. Y Dios tendrá no solo un santuario limpio, Dios tendrá un universo limpio. Y luego viene el paso número 7. Jesús regresará otra vez al campamento. Sí, la Nueva Jerusalén va a descender del cielo con los redimidos y con Jesús. Y entonces Jesús va a habitar con nosotros aquí en nuestro campamento por la eternidad, pero sin pecado. Vamos a leer eso como se encuentra en Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Apocalipsis 21, 2 al 4. ¿Recuerdan que leímos de Juan 1:14? El verbo llegó a ser carne y ¿qué? Y habitó entre nosotros. Pero cuando vino la primera vez, vino a habitar con nosotros. ¿Con qué fin? Para ser tentado y vencer la tentación, y tejer un manto de perfecta justicia, hostigado por Satanás todo el tiempo. Pero ya cuando Cristo venga a habitar con nosotros al final, el pecado habrá sido eliminado del universo. Y fíjense lo que va a suceder. Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? ¿Saben que en Juan 1:14, donde dice el verbo habitó entre nosotros, esa palabra habitó allí es un verbo? Es la palabra skenoo en griego. La palabra que se usa aquí, tabernáculo de Dios, es la palabra skene, el sustantivo. Es decir, Jesús, cuando vino la primera vez, tabernaculó con nosotros. Yo sé que esa es una palabra inventada, pero para que puedan entender, habitó entre nosotros. Y luego dice aquí que después que desaparezca el pecado, dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, Jesús. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Y luego dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Gloria a Dios por eso. El pastor me dijo que hoy fue un sepelio. Hay varias personas en la iglesia que yo pastoreé que han sufrido la muerte recientemente. Dios está permitiendo que muchos de sus hijos vayan al descanso, pero mueren con esperanza, porque Cristo viene pronto. Así que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Gloria a Dios, porque ya no va a haber dolor. ¿Y por qué es eso? Porque las primeras cosas pasaron. Y en Ezequiel, el capítulo 48 y el versículo 35, nos dice que el nombre de la ciudad, Nueva Jerusalén, se va a cambiar. ¿Cómo que se va a cambiar? ¿No es Nueva Jerusalén? Sí, todavía es Nueva Jerusalén. Pero fíjense, Ezequiel 48:35, que está hablando de Jerusalén, dice: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. Significa Jehová está allí. Se habrá cumplido finalmente el plan de la salvación, el proceso de 7 pasos, y Dios y Cristo habitarán con su pueblo por los siglos de la eternidad.